es presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Sigue la guerra. Grupos con armas largas acechan a Petare. Habitantes del barrio José Félix Rivas de Petare no han tenido descanso desde hace 5 días, pues el conflicto que existe entre bandas armadas disputando el control de la zona los mantiene agobiados. En redes sociales reportan que este lunes jóvenes se encuentran recorriendo el sector con armas largas a plena luz del día. Además, los vecinos de Petare y Lomas del Ávila manifestaron que viven angustiados, pues la zozobra que producen los enfrentamientos no los deja dormir. Nos preguntamos dónde están los cuerpos de seguridad que no han intervenido en las zonas donde se enfrentan las bandas, escribió Rosana Jiménez, una usuaria en Twitter. El sábado en horas de la tarde reportaron una fuerte lluvia de balas. El periodista de sucesos Román Camacho indicó que eran 4 los días continuos que tenía la situación, donde la banda del Huilexis y el Gusano mantienen una pelea territorial. Voceros del gobierno no han emitido comentarios al respecto, mientras que el gobierno interino de Juan Guaidó en un comunicado aseguró que la supuesta incursión marítima frustrada se trata de un montaje para olvidar hechos violentos como este en Petare y la masacre ocurrida en la cárcel de Guanar. Esto es un titular de la prensa de Lara. En tanto, Alberto News, el portal web Alberto News, dice: se registra cacerolazo en José Félix Rivas, no se pierdan esto, Petare, en apoyo a Huilexis. Se registra, repito, para que no crean que escucharon mal, se registra cacerolazo en José Félix Rivas, Petare, en apoyo a Huilexis, líder de la banda. Voy a leer lo que dice Alberto News. No dice, sí dice aquí. En estos momentos, aunque usted no lo crea, dice bien Alberto News, habitantes de José Félix Rivas cacerolean en apoyo a Huilexis, líder de la banda que mantiene el control en el sector. Hoy sería el 6º día de enfrentamientos consecutivos entre bandas del Gusano y, bueno, esta nota, la verdad que yo no sé cómo pueden hacer una nota que es 2 tweets y un título. Falla el periodismo esto, ¿no? Le falla a la honestidad periodística, le falla a la honestidad no, pero le falla por lo menos al buen hacer periodístico. Por lo menos debería haber una nota. Se supone de nosotros que procesamos información, muchachos, no que agarramos tweets y los pegamos. Para eso no hace falta un periodista. Pero en todo caso, queda la idea de lo que les quería decir. Anoche había un cacerolazo en Petare en apoyo a Huilexis, al líder de la banda, de una de las 2 bandas que se están enfrentando, por cierto, uno no sabe si con balas de fogueo o con balas al aire en Petare por el control de la zona. Y uno se pregunta ahora, porque bueno, vamos a estar hablando de esto, por supuesto, no es que yo le estoy sacando el cuerpo a la noticia, que es la noticia del día, lo que pasa es que no la quiero leer de primero. Y no la quiero leer de primero porque sinceramente me parece que tiene bastante de montaje. Pero supongamos que es verdad, supongamos que ciertamente el régimen de Nicolás Maduro logró detener, logró atrapar a 3 grupos diferentes de supuestos mercenarios que venían a hacer una acción militar en Venezuela. Vamos a darlo como bueno, vamos a darlo como verdadero. Lo que significa eso es que, bueno, no atrapa a Huilexis porque no quiere, porque si una fracción, si una astilla de la fuerza que se ha usado en esta ciudad, de la fuerza militar y la fuerza brutal represiva que se ha usado en esta ciudad para impedir que los manifestantes, muchos de ellos, los muchachos estudiantes, pasen de Chacaíto, durante 4 meses se empleó la fuerza a fondo de la fuerza pública, de las autoridades para impedir que un grupo de muchachos pasaran de Chacaíto, pues tienen toda la fuerza, valga la redundancia, para atrapar a esta gente que lleva 5 días cayéndose a tiros en Petare, chicos. Lo que pasa es que no quieren, no se puede decir de otra manera.
No se puede decir de otra manera. Hay un titular de Caraota Digital, dice: casas convertidas en refugio para no morir en batalla por el pranato en Petare. Es una nota de nuestra amiga, compañera Estenin Olivares, que sí es una periodista de verdad. Dice: debajo de la cama o sellar la puerta con la nevera es la forma como los padres protegen a los hijos de las balas, más de la indefensión que tienen los ciudadanos en este momento. Y parte de la indefensión era lo que yo les decía hace unos segundos. O sea, parte de la indefensión es no poder saber si el régimen te está diciendo la verdad o no. Hay tantas versiones sobre lo ocurrido en las costas venezolanas que uno no sabe si creer o no creer. En todo caso, ese es otro tipo de indefensión, pero la indefensión máxima es cuando hay un tiroteo durante 5 días. Los habitantes de Palo Verde, yo pienso por ejemplo en mi amiga economista Ana María Dileo, que tiene terror, está aterrorizada de asomarse a las ventanas desde hace 5 días en Palo Verde. Bueno, así está la gente en esta ciudad. Las balas no saben de horario, dice Stenning. A plena luz o cuando cae la noche comienzan las ráfagas de armas de alto calibre que someten a los habitantes de Petare al encierro. Aunque durante los últimos 5 días los enfrentamientos de bandas rivales por el control de la zona han sido más intensos, vecinos reportan que la disputa comenzó el 15 de marzo, es decir, tiene 3 semanas ya. Detalles son dados a regañadientes por miedo. Aparentemente integrantes de las bandas de Wilexis y El Gusano miden fuerzas y buscan desplazarse arrebatando el control territorial. Hay heridos que nadie reporta, dice Stenning. Fíjense ustedes que aquí estaba yo equivocado diciendo que eran balas de fogueo porque no herían a nadie, pero sí hay heridos. Y mientras las balas siembran el terror, la vocería de Maduro sigue muda sobre este tema. Una semana completa de plomo y los policías no aparecen, nos escribió un habitante de La Bombilla que desesperado pidió hacernos eco del terror al que están sometidos. Las detonaciones en zonas populares, desgraciadamente, forman parte de la rutina. Sin embargo, la magnitud de esta batalla ha convertido miles de hogares inocentes en trincheras. Resguardarse detrás de pipotes de agua, arrimar la nevera hasta la puerta, son algunas de las medidas. Hasta el hambre se nos olvidó, toca cuidar la vida, dice Carmen, una mujer que vive junto con su hijo con discapacidad motora en el barrio José Félix Rivas. Yo meto a mis hijos debajo de la cama, gritan y lloran desesperados. Mi esposa reza y nos encomienda a Dios y nos toca poner los colchones en el piso, dice José. El hombre cuenta que creció en el barrio y que los niveles de inseguridad son ahora mucho más extremos. La impunidad reina en Petare mientras la gente padece el valle de balas. Y yo me pregunto, ¿los petareños no son los redimidos? ¿No son los supuestos sujetos de la revolución bolivariana? ¿Cómo es posiblemente objetivos de la revolución bolivariana? ¿No serían los beneficiados, digamos, en una revolución que dice cuidar de los más pobres? Bueno, basta con oír testimonios como el de Carmen, decir, hasta el hambre se nos olvidó, nos toca cuidar la vida. Basta leer testimonios como el de José. Mi esposa reza y nos encomienda a Dios y nos toca poner los colchones en el piso, porque sencillamente no hay quien se haga eco, no hay quien ponga orden en Petare. Y por eso, si ustedes me preguntan, si yo tengo que elegir para abrir este programa, entre algo que no tengo la completa certeza de que esté sucediendo, que es el tema de estos paramilitares, pues, y lo que está pasando en Petare, yo elijo lo que está pasando en Petare. Por supuesto, ya les voy a hablar del otro tema. Antes de hablarles del otro tema, les voy a hablar algo más titulares del país real, el país que sufre, el país que está con los pies sobre el asfalto. El que teme por su vida todos los días y no un ratico. El que teme por su vida todos los días y no tiene 500 guardaespaldas para que lo protejan. El pueblo llano, pues. Murió por un disparo, dice Franklin Delgado de Caraota Digital, joven que protestaba por fallas de energía eléctrica en Mérida. Un joven identificado como Rafael Hernández, de 21 años, murió este lunes por el impacto de un proyectil cuando protestaba en un sector de Mérida exigiendo servicio eléctrico. Y es que vamos a volver a un muerto en cada protesta. Eso es lo que están preparando para este momento.
De acuerdo a la información suministrada en Twitter por el diputado de la Asamblea Nacional, Lorenz Castro, los vecinos del sector del Campito salieron a la calle, rompiendo con la cuarentena debido a la falta del servicio eléctrico en sus hogares de manera constante. En ese momento, sujetos sin identificar dispararon contra los vecinos que caceroleaban, impactando en el joven. Se conoció que de inmediato lo trasladaron en ambulancia al Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes y a ULA, donde ingresó sin signos vitales. En el estado Mérida, los cortes del servicio eléctrico se suceden por 6 horas cada uno, racionamientos que se repiten hasta 2 veces por día, un escenario que ha originado que en varias oportunidades las personas toquen las cacerolas y protesten ante lo que denuncian como una calamidad. Al que protesta por falta de luz les caen los colectivos y siempre hay uno al que le disparan en la cabeza. Hay días que es muy difícil hacer este programa, gente. Hoy es uno de esos días. Humberto Prado calcula en más de 50 los fallecidos en el motín de Guanare. El comisionado de Derechos Humanos Humberto Prado informó que en la noche del domingo y la madrugada del lunes entregaron los cuerpos a los familiares. Finalmente entregaron los cuerpos a los familiares de la masacre del centro penitenciario de Los Llanos. El comisionado, leo el Universal, para los Derechos Humanos en Venezuela, Humberto Prado, señaló este lunes que el único culpable de los hechos irregulares sucedidos en el centro penitenciario de Los Llanos Cepella, en Guanare, Estado portugués, es el organismo encargado del control del servicio penitenciario en el país, puesto que ellos tienen la fuerza para dominar esos incidentes. El comisionado informó que hasta altas horas de la noche y durante la madrugada entregaron cadáveres a los familiares. Hay algunos que dicen que fueron 7, otros que fueron 17, otros 41, y otros que dicen que fueron 45. Hasta el día de ayer decían que eran 48. Nosotros simplemente sacamos como una estadística. ¿Cuántas personas ingresaron a la morgue? Bueno, dicen que llegaron 45 y que 7 murieron en el hospital. Eso da una suma de 54, comentó Prado en medio de una entrevista a TV Noticias, pero en conclusión para él hay más de 50 muertos. Sentenció que las autoridades deberían hacer una lista oficial para darle una información concreta a la ciudadanía. Al mismo tiempo, denunció el nivel de desnutrición que presentan los reos por la situación de hambre que hay en los penales. El centro penitenciario de Los Llanos Cepella fue construido para 750 personas y actualmente albergan más de 2.500 reclusos, dando una estadística de más de 333% de hacinamiento, según cifras manejadas por el comisionado. Gente trabajadora de Venezuela. Esto es titulares de la mañana de RCR 750M. Como siempre les digo, volveremos a hacer 750M tan pronto como vuelva la democracia a Venezuela. Este programa lo hacemos entre Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteán en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Nuevas cifras de COVID-19, 12 nuevos casos identificados y ratificados por el régimen de Nicolás Maduro. La cifra la dio Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva. La cifra total es de 357 casos. La vocera del régimen de Maduro, dice El Impulso, explicó que los casos se registraron en 3 en Nueva Esparta, 3 en Aragua, 2 en Zulia, 1 en Falcón, 1 en La Guaira, 1 en Miranda y 1 en Anzoátegui. Rodríguez detalló el estatus de los pacientes venezolanos: 73 pacientes en condición respiratoria leve, 10 en condición respiratoria moderada y 1 en estado de gravedad que está en cuidados intensivos y 10 fallecidos. Por otra parte, precisó que hasta la fecha, y seguimos, en Venezuela se han realizado 482.953 pruebas rápidas. Pruebas rápidas que hay que decirlo, a nivel mundial. Tienen más de 1/3 de falsos negativos, con lo que destacó esta labor en el país comparándola con el resto de los países de América Latina. Con respecto a las posibilidades de eliminar la cuarentena social, ha contado que se ha corroborado que finiquitar con el confinamiento podría significar un repunte mortal para la humanidad y también un repunte mortal para el consumo de gasolina. Por cierto, por ahí se está diciendo que la van a empezar a cobrar a 0,60 el litro. Sería el final por las malas y por las brutas, como suele hacer esta gente, de una política que ha sido nefasta, que ha sido la política de subsidio indiscriminado a la gasolina.
Bueno, si cobran la gasolina 60 centavos de dólar, van a tener que empezar a pagar sueldos de verdad. Vamos a ver qué va a ocurrir primero, si los 60 centavos o la pagada de sueldos de verdad. Dice Caraota Digital, estos son los nombres de los detenidos por el régimen tras los sucesos de Macuto, y así entro al tema de los supuestos mercenarios paramilitares que fueron detenidos entre el domingo y ayer. Uno de ellos, un hijo de Raúl Baduel, Adolfo Baduel. Algún día yo quisiera saber qué le hizo Baduel al régimen chavista para que le tengan tanta hazaña. La verdad que quisiera saberlo así, que alguien me lo contara, aunque sea en off the record. Yo no creo que hay poca gente con la que se hayan ensañado tanto como con Raúl Baduel. Entonces, bueno, habrá que saber por qué, quién era Baduel, para que le tengan tanta tirria. En todo caso, creo que Baduel habrá tenido mucho tiempo para reflexionar sobre sus acciones y su apoyo al chavismo en los primeros años del régimen. El régimen de Nicolás Maduro, cuando todavía era un gobierno, porque hay que decirlo, Hugo Chávez ganaba las elecciones con ventajismo, con arbitrariedad, pero ganaba las elecciones. El régimen de Nicolás Maduro ha realizado varias detenciones vinculadas con los hechos ocurridos en Macuto, Estado Vargas, al denunciar una operación que tenía como objetivo concretar un presunto atentado, asesinato contra el mandatario en disputa. En horas de la mañana de este lunes, el fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, dio a conocer los nombres de 5 detenidos, los cuales fueron identificados como Henderson Israel Ríos, Wilmer Osvaldo Salinas Sánchez, José Armando Alvarado, José Alberto Socorro y Martín Álvarez. Luego, en horas de la tarde, se conoció 8 detenciones realizadas en Chuao, Estado Aragua, incluyendo el capitán Antonio Sequea, quien participó en la operación del pasado 30 de abril de 2019, que tuvo como resultado la liberación de Leopoldo López. Además, Saab, en su cuenta de Twitter, indicó que también fue detenido un sujeto identificado como Gustavo Adolfo Hernández. Horas después se confirmó la detención entre esos 8 individuos de Adolfo Baduel, hijo del general Raúl Isaías Baduel. A la lista se agregan también el capitán Pimienta y 2 ciudadanos estadounidenses identificados como Luke y Aarón, según la periodista Sebastiana Barraez, al compartir un video donde declara Baduel. Por cierto, una de las cosas, y me van a perdonar, y yo no sé si este joven Adolfo Baduel, bueno, puede haber estado metido en esto. De hecho, bueno, el color de piel da para pensar de que estuvo montado en una lancha, ¿no? Me sorprende siempre la facilidad con la que tipos tan duros confiesan. Dicen por ahí que es que les dan drogas para que hablen sin cortapisas. Bueno, no sé, porque los veo también demasiado lúcidos. No es como una cosa que no es como un efecto de drogas, tanta lucidez, ¿no? Antes del amanecer habremos capturado a todos los terroristas, dice Nicolás Maduro. Por eso les digo, si no atrapan al Wilexi es porque no quieren, ni al gusano, es porque no les da la gana, así de sencillo. Nicolás Maduro indicó este lunes que antes del amanecer capturarán a todos los terroristas, ya que en Chuao, Estado Aragua, donde se habían bajado del barco donde capturaron 8 sujetos, otros 20 hombres. Esta captura es obra en la perfecta unión cívico-militar. Quiero felicitar al pueblo de Chuao en Aragua, a los policías de a pie, a los marinos valientes de la Fuerza Armada. Ordeno se les condecora y se les ascienda debidamente. Además detalló que tenemos información que se habían bajado unos 20 hombres de estas embarcaciones y peinando la zona capturaron a 5 terroristas más. Antes que amanezca tendremos capturados a todos los terroristas. Se incautó material estadounidense, armas, un equipo que traían preparado para venir a matarme, para venir a atacarnos. Tenían cascos estadounidenses con cámaras GoPro, una guerra tipo Rambo. Todo eso es gringo. Bueno, por eso digo que a veces uno dice, bueno, cuando estás a punto de creerlo, vienen y hablan y entonces, bueno, te siembran las dudas, ¿no? Nicolás Maduro habló de la incursión de lanchas en Venezuela. El objetivo era matarme. El chavismo reportó el domingo que frustró una invasión marítima de mercenarios y militares que presuntamente pretendía poner fin al régimen socialista. El dictador acusó a Colombia y a Estados Unidos de la supuesta operación fallida, y yo sigo pensando en la gente del barrio José Félix Rivas acostándose en el piso y poniendo la nevera delante de la puerta justamente para evitar que lo maten. Pero claro, ellos no pueden hacer una cadena de televisión todos los días. Guaidó pide respeto a los derechos humanos de los implicados en la operación Gedeón. En un comunicado, la oposición asegura que exigimos el respeto y garantías fundamentales de las personas capturadas en las últimas horas.
En el texto de la oposición se citan como ejemplo los casos de tortura y crimen por funcionarios oficiales de la dictadura del concejal Fernando Albán, el comisario Oscar Pérez o el capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo. Por cierto, ayer muy duras declaraciones emprendió muy duro no solo Nicolás Maduro contra Provea, sino también Diosdado Cabello. Maduro concretamente dijo que Provea eran agentes de la CIA, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde aquí, por supuesto, nuestra solidaridad con Provea, porque Provea es una ONG que, bueno, le ha sido molesta a todos los gobiernos, le ha sido molesta a los gobiernos de la democracia y ahora le es muy molesta al régimen de Nicolás Maduro. Solidaridad con Rafael Uzcategui, con Marino Alvarado, con la gente de Provea. Mientras tanto, Rocío San Miguel dice que las pruebas de lo ocurrido en Macuto son débiles. Esto lo dice esta experta de la ONG Control Ciudadano. Lo refleja Caraota Digital. Los eventos de Macuto son muy confusos para el país. Sin embargo, las pruebas presentadas por Reverol son muy débiles y contradictorias, así lo señala la abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel sobre lo ocurrido en Macuto, Estado Vargas. La abogada comentó que dichas pruebas y declaraciones efectuadas a través de las redes sociales de quienes se atribuyen la responsabilidad de la llamada Operación Gedeón, el capitán GNB Javier Nieto Quintero y el ex marín de Fuerzas Especiales Jordan Goudreau, no aclaran nada. Se encuentran en marcha acciones coordinadas desde Colombia hacia el corazón de Caracas, fue lo que dijeron estas personas. Sin embargo, nunca se atribuyeron lo sucedido en Macuto. Lo cierto es que han transcurrido más de 24 horas de los hechos en el litoral central y la Fuerza Armada Nacional se mantiene leal a Maduro y no se conocen acciones militares o insurgentes en su contra en ninguna parte del territorio nacional. Y voy a repetir esta frase. Han transcurrido más de 24 horas de los hechos en el litoral central y la Fuerza Armada Nacional se mantiene leal a Maduro y no se conocen acciones militares o insurgentes en su contra en ninguna parte del territorio nacional. Son días muy confusos, mi gente. Son días muy, muy, muy confusos. Y creo que lo más prudente, lo más sano, como periodistas y como para nosotros como periodistas y para ustedes como público, es mantener un prudente escepticismo sobre todas las declaraciones de todos los actores. Y cuando digo todos, digo todos. Simonovic asegura que lo sucedido en Macuto es para profundizar la persecución política. El régimen presuntamente este domingo ejecutó extrajudicialmente, esto lo dice el carabobeño, a oficiales del ejército, verdaderos patriotas que trabajaban por restituir el orden judicial y sus cadáveres son utilizados para este falso positivo, expresó el excomisario a través de su cuenta de Twitter. Seguiremos investigando para llegar a los últimos detalles, para hablarle con la verdad al país. Sea lo que sea, hay venezolanos muertos. Y yo también me quedo con esta frase, sea lo que sea, hay 8 personas supuestamente muertas, han enseñado al parecer un solo cadáver, pero la verdad es el bien que está más escasa la verdad que la gasolina en estos días en Venezuela. Fíjense un ejemplo de lo que es manipulación informativa, pero a 3 bandas, pues en alta, como dicen los muchachos ahora. ONU rechazó frustrada incursión terrorista en Venezuela, dice Últimas Noticias. ONU, el título dice, ONU rechazó frustrada incursión terrorista en Venezuela, ¿verdad? Dice el título. El portavoz del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, declaró que la ONU se opone a cualquier escalada o acción violenta en Venezuela tras la incursión terrorista proveniente de Colombia, que fue frustrada la madrugada este domingo por órganos de inteligencia del Estado. Fíjense la frase y fíjense el matiz que hace Dujarric, dice. Vimos informes de los medios, dice Dujarric. No tenemos información independiente, dice Dujarric, pero hemos leído los informes de prensa y nuestra posición es muy clara. Nos oponemos a cualquier escalada de la situación en Venezuela y cualquier escalada vale tanto como para una escalada de violencia, digamos, que intente deponer al régimen de Maduro, como para una escalada de represión por parte del régimen de Maduro. Vale para los dos, ¿verdad?
Creemos que la situación debe resolverse a través del diálogo político con pleno respeto de los derechos humanos. Es una frase de compromiso. Bueno, esa frase de compromiso se agarra a Últimas Noticias y dice: ONU rechazó frustrada incursión terrorista en Venezuela. Muchachos, que ustedes me pueden estar oyendo en Últimas Noticias, los que escriben ahí, no los jefes, esos ya no tienen remedio. Los que escriben ahí no tienen por qué soportar esto. De verdad, se los digo desde el corazón. No tienen por qué soportar esto. Dos informaciones internacionales para cerrar. Excarcelada Keiko Fujimori, quien fue acusada de lavado de activos. Keiko Fujimori quedó en libertad a razón de un fallo en un tribunal de apelaciones. Salió de la prisión usando mascarilla y guantes blancos, mientras un taxi aguardaba para llevarla a su casa. Y para cerrar, Seúl es la capital de Corea del Sur, dice que Kim no fue operado mientras las dos Coreas intercambian disparos. En una larga sesión informativa celebrada este domingo, un representante de la JCS de Corea del Sur dijo que los disparos no parecían una provocación planeada, ya que la zona donde ocurrió era tierra de cultivo. Desmiente así Corea del Sur a TMZ, que decía que Kim Jong-un había muerto. Kim Jong-un no se sometió a una cirugía durante sus casi 3 semanas de ausencia de la vida pública, dijo el medio de comunicación surcoreano Yonhap, citando una autoridad del gobierno surcoreano, mientras las dos Coreas intercambiaron disparos en la frontera este domingo 3 de mayo. Son las 6:56, ya se me fue la hora. Sí, termina Titulares de la Mañana, que este día, hoy es 5 de mayo de 2020, sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR 750 AM, porque lo bueno une.